Hola, familia Semillosa. Nosotros somos la familia Chávez Bazán. Sí, Los extrañamos mucho. yo también. Les mandamos muchos saludos, muchas bendiciones. Y pues esperamos pronto vernos en persona y darnos un abrazo muy fuerte. Los queremos. Bye. Y yo no soy una foto. Así me he visto siempre y así estoy. Saludos, amigos. Hola, somos la familia Ortiz Nava. Les mandamos un saludo desde casa. Dios les bendiga. Saludos, familia Semilla. Saludos. Hola, buenos días, familia. Les mandamos un saludo aquí desde casa. Deseamos que Dios los bendiga y a todos nos cuide en este tiempo. Que estén muy bien. Saludos. Dios. Familia Mendoza García. Hola, Hola. soy Saori Emily. y Luis. Les mandamos un abrazo desde casa. Dios les bendiga. Bye. Somos la familia Salazar Mercado. Y les mandamos un cálido abrazo desde casa. Salmo 18:1. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Dios les Dios les bendiga. bendiga. ¿Qué tal? Buenos días, familia. Nosotros somos la familia Medina López. Les saludamos desde casa, mi esposa Rosa María, mi bebé Teresa Camila. Les amamos, les invitamos a que no dejen de congregarse a través de internet y les mandamos un fuerte abrazo a todas nuestras familias hermosas de Semilla, Guadalajara. Les extrañamos mucho. Esperamos verles pronto y darles un fuerte abrazo. Dios les bendiga. Deseamos que se encuentren muy bien y fortalecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Buenos días, familia, ¿cómo están? Aquí reuniéndonos una vez más de manera virtual. Pues bueno, seguimos acatando lo que las autoridades nos piden y pues bueno, disfrutando también por otro lado el que podemos estar en familia, podemos estudiar la palabra en familia, orar, pasar tiempo juntos, ¿no? Como familia, con tu familia y pues bueno, seguimos esperando a que esto pase, orando, confiando en el Señor y aprovechando este tiempo para predicar su palabra, ¿no? Para hablar de Él, para de alguna forma seguir hablando las buenas nuevas con aquellos que necesitan escucharla. Es una excelente oportunidad de estar haciéndolo, de estar hablando de Él, de estar comunicando su palabra. Yo te invito a que aprovechemos este tiempo para hablar de Él y para continuar en esto que es predicar su palabra, ¿no? Y pues bueno, vamos a continuar con nuestro estudio en Éxodo 33. Estamos pues ya casi al final, prácticamente nos quedan 7 capítulos, ya es poquito lo que nos queda. Y pues bueno, la semana pasada vimos cómo el pueblo de Israel, mientras Moisés está 40 días en el monte Sinaí con el Señor, en una comunión donde el Señor le está diciendo cómo habría de ser construido el tabernáculo, cómo habría de ser la indumentaria de los sacerdotes, etcétera, etcétera, todo lo que habría de girar alrededor del tabernáculo. Y en estos 40 días, al final el pueblo de Israel se desespera y le dice a Aarón que le construya un becerro de oro. Y después de eso Moisés baja, ve todo el tumulto que hay, cómo están todos pues, danzando alrededor del becerro de oro. Y pues bueno, el Señor hace un juicio en donde les dice que los levitas habrían de matar a 3,000 personas, lo cual es una evidencia de su gracia y su misericordia, porque podrían haber muerto todos, sin embargo el Señor solamente determina que mueran 3,000 personas, y pues eso nos habla, ¿no?, de la gracia y la misericordia que el Señor tiene para con nosotros, que es paciente, como dice su palabra, es paciente para con nosotros. Y pues bueno, eso es prácticamente lo que vimos la semana pasada, y pues ha sido maravilloso este viaje, ¿no?, que hemos hecho en este libro. Pero bueno, vamos a continuar en el capítulo 33, si gustas acompañarme.
en tu Biblia. De todas formas, aquí lo vamos a estar viendo. El verso 1 dice: entonces el Señor dijo a Moisés: anda, sube de aquí tú y el pueblo que has sacado de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual le juré a Abraham, a Isaac, a Jacob, diciendo: a tu descendencia daré. Enviaré un ángel delante de ti, y echaré fuera a los cananeos, a los amorreos, a los hititas, a los fereceos, a los jebeseos y a los jebuseos. Sube a una tierra que emana leche y miel, pues yo no subiré en medio de ti, oh Israel, no sea que te destruya en el camino, porque eres un pueblo terco. Pues vamos a orar para poner en manos de Dios este tiempo. Señor, te damos gracias, Dios, por este día. Gracias, Padre, porque eres bueno con nosotros, porque podemos ver tu misericordia, porque podemos ver cómo a pesar de que nosotros no somos fieles, tú permaneces fiel. Ayúdanos, Señor, a considerar tu palabra, a estar atentos a lo que tú nos quieres enseñar. Y te pido, Señor, que terminando y en el día a día nos ayudes a poner por obra estos principios y estas verdades que tú nos enseñas a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Te invito que, como paréntesis, antes de continuar en el estudio, de que si yo sé que al estar de esta manera virtual, que es un poco complicado el poderte concentrar, te invito a que hagas a un lado cualquier cosa que te distraiga. Si tienes que ir al baño, si tienes que hacer algo, pues ve y ponle pausa, pero concéntrate en lo que la palabra del Señor tiene que decirte. Te invito a que no hagas ninguna actividad, sino que te concentres a lo que el Señor te tiene que decir, que pongamos atención a lo que Él tiene que enseñar. Digo, a manera como de paréntesis, porque de repente pensamos en que pues lavando los trastes y escuchando podremos darlo como un hecho de que estamos escuchando la palabra de Dios, y realmente no. Creo yo que debemos de enfocarnos, concentrarnos y poner toda nuestra atención en lo que el Señor nos tiene que decir en esta mañana o en el momento que veas este video. Bueno, Éxodo 33, vemos cómo el Señor ha determinado, al final del capítulo 32, vimos cómo el Señor le dijo a Moisés: ve, yo no voy a ir con ustedes porque no vaya a ser que los destruya. Y reitera el Señor esto aquí en el capítulo, en estos versículos que acabamos de leer, en que el Señor les dice: yo les voy a dar la tierra prometida, van a estar ustedes después de cruzar el Jordán y morirán, acabaré con los hititas, los fereceos, los jebeseos y los jebuseos y todos estos pueblos. Dice: pero yo no estaré con ustedes. Y eso me hizo hacer algunas reflexiones acerca de la importancia o cómo muchas veces somos más propensos a preferir la bendición del Señor o preferir estar bien, felices, contentos, sin importar si Dios está de acuerdo o no, sin importar si Dios está en nuestras vidas. Y eso me hizo pensar, esto me hizo pensar en ello, ¿no? En cómo el pueblo de Israel, pues a causa de un pecado grave que fue tener un ídolo, Dios determina quitar su presencia, aun cuando los va a ayudar y va a cumplir su promesa de darle la tierra prometida. Él determina que ya no voy a estar con ustedes. Y eso me hizo pensar en tres reflexiones. Y la primera es esta, que sin lugar a dudas Dios es bueno, y no importa las circunstancias que vivamos, Dios es bueno, ¿no? Porque dentro de las consecuencias que vivió el pueblo de Israel, dentro de estas circunstancias, Dios no mata a todo el pueblo, ¿no? Sino solamente a 3,000, eran 2 millones los que aproximadamente estaban de personas, y solamente Dios mata a 3, ¿no? Y definitivamente al tú y yo caminar con Cristo, el Señor nos da conforme a nuestras concupiscencias y conforme a nuestros pecados, ¿no? Dios nos da no lo que merecemos, porque si nos diera
lo que merecemos definitivamente sería el infierno, ¿no? Solamente quiero ser enfático en esto. En Cristo, solamente en Cristo. Si tú estás en Cristo, Dios no te va a dar conforme a nuestros pecados. Si tú no estás en Cristo, definitivamente Dios va a proceder en su justicia de acuerdo a tus pecados. Y el resultado de ello definitivamente es el infierno, ¿no? La segunda aplicación que yo aquí veo es ¿a qué le tienes más miedo? Si a las consecuencias del pecado o a ofender a Dios, ¿no? Muchas veces tenemos más miedo a las consecuencias que a la consecuencia más grave, a causa de nuestro pecado. Tenemos más temor a la consecuencia aquí, ¿no? Que te cache tu mujer, que te descubran en la mentira, que te encuentren tu historial de internet, qué sé yo. Y a veces tenemos más miedo a ese tipo de consecuencias sin pensar en que la consecuencia más grave es el que Dios se ofende por nuestro pecado y desde luego Él no puede estar donde está el pecado. Me llama mucho la atención cómo David, después de que peca con Betsabé, en el momento que tiene relaciones con ella y queda embarazada, y después de quedar embarazada manda a matar a su esposo para quedarse con la mujer. Después de esto, y que viene el profeta Natán y lo confronta, etcétera, etcétera, te sabes tú la historia, y después de ello y confronta a David, cómo David reacciona ante ello, y podemos ver su reacción de su pecado en el Salmo 51, si gustas acompañarme en él. El Salmo 51 dice David, fíjate, observa cómo son las palabras de David en este salmo, de lo que él dice. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Fíjate en el verso 4 cómo dice David: contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en mi palabra, y te he tenido por puro en tu juicio. Y he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me ha concebido mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré más limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y un espíritu noble me sustente. Observa cómo David hace dos acciones o reconoce dos cosas, ¿no? La primera, que su pecado ante quien ha pecado es contra el Señor, ¿no? Esa es la primera reacción que tú y yo deberíamos de tener en el momento de que pecamos. No es nada más contra las personas acá, sí, evidentemente, pero primeramente es con el Señor, y al primero que ofendemos es al Señor, no a tu esposo, a tu esposa, no a tus padres, no a tus hermanos cuando les hacemos algo, cualquiera que sea la circunstancia, sino ante el primero que pecamos es contra Dios. Y David reconoce eso y dice en el verso 4, reconozco que contra ti he pecado. Y la segunda cosa que me llama la atención y que tiene que ver con lo que vivió el pueblo de Israel está en el verso 11, que le dice: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Qué expresión tan maravillosa tiene David al reconocer que a partir de su pecado Dios no podría estar con él. Y sabes que eso me lleva a pensar que Dios no consecuenta nuestros pecados, cualquiera que sea, ¿no? A lo mejor tú dices: bueno, es que yo no soy un adúltero, yo no soy un fornicario, yo no he matado a nadie, yo no robo, qué sé yo, pero ¿qué tal la mentira, ¿no? ¿Qué tal
dar un falso testimonio en contra de alguno de tus hermanos, o qué tal la codicia, o qué tal el no amar a las personas que no te tratan bien, ¿no? Y en fin, ¿no? Ahorita veremos algunas aplicaciones más del pecado en nuestras vidas. Y ¿sabes qué? Que Dios no puede consentir ello. Dios no puede estar donde está el pecado. Y David puede reconocer eso. David puede reconocer que ha pecado contra Dios y que a consecuencia de eso Dios no puede estar con él. Y su oración es esa: no eches de mí tu espíritu. Le preocupa más. En ninguna parte vemos de este salmo cómo el Señor se refiere ante sus consecuencias, como diciendo: quítame de mis consecuencias. En ningún momento David hace eso, sino reconoce que ha pecado contra Dios y le pide al Señor que lo libre de la consecuencia que yo considero más grave que hay después de que pecamos: el que Dios da la espalda al pecado y Dios se voltea en el momento que tú y yo pecamos. Qué importante es que tú y yo tengamos más miedo de herir a Dios, de ofender a Dios, que de ofender a las demás personas o de que nos cachen en nuestro pecado, ¿no? Y eso es lo que de alguna forma el pueblo de Israel empieza a vivir: el hecho de que Dios no va a estar con ellos. ¿Y cuántas veces tú y yo hemos considerado eso, ¿no? Pensar que si tú y yo hacemos eso, cualquier pecado que sea, eso va a desembocar en que Dios no va a estar, no nos va a dar la espalda. Y la verdad es que muchas veces pensamos en todas las posibles consecuencias y menos en que Dios te va a dar la espalda. O justificamos nuestro pecado, ¿no? Como lo vimos la semana pasada con Aarón, cómo buscó justificar su pecado cuando de manera hasta absurda, tratando de salvar el pellejo, dice: pues con todo el oro que me dieron el pueblo de Israel, yo lo eché al fuego y salió este becerro. En lugar de afrontar y decir, como ahorita veíamos en el Salmo 51, lo que decía David: contra ti he pecado, reconozco que he hecho maldad, ¿no? Y te pido que no quites de mí tu santa presencia. Esa debería de ser nuestra oración después de que pecamos. Cuando reconocemos que hemos pecado, esa debería de ser nuestra oración: Señor, perdóname, me arrepiento, no te apartes de mí. Pero muchas veces pensamos más en las consecuencias. En fin, la segunda reflexión o tercera reflexión que en este texto veo en estos versículos acerca de que Dios ya no estaría con el pueblo de Israel es esta: Dios le dijo a Moisés: van a recibir su herencia, pero sin mí. Van a entrar al pueblo de Israel, pero yo no voy a estar con ellos. Y pensaba yo en que si tú y yo nos atreveríamos a decir: Señor, yo prefiero tener un bochito, prefiero tener una vida austera, pero contigo, que una vida placentera, una vida resuelta económicamente, pero sin ti. ¿Tú qué preferirías? ¿Qué preferirías? ¿Tener una vida resuelta, una vida estable económicamente, tal vez resuelta por generaciones, pero que hayas hecho todo, ¿no? Pisotear gente, robar, etcétera, etcétera, para alcanzar ese propósito, y que evidentemente Dios no estará contigo? ¿O prefieres algo austero, pero con el Señor, ¿no? Sin lugar a dudas, mucha gente prefiere una felicidad momentánea y una estabilidad aquí, ¿no? Una felicidad egoísta momentánea, que considerar a Dios o que estar con Dios, ¿no? Y ¿sabes qué? Yo no sé, digo, sería muy bueno que en nuestro corazón esté el: yo prefiero negarme a mí mismo, negarme a mis pecados, sufrir el agravio, no responder ante lo que me digan y me hagan, y estar con el Señor, que yo vengarme, que yo sufrir, que yo estar feliz, que yo estar con la persona que no debería de estar, y en lugar de la presencia del Señor, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos preferido nuestro bienestar, nuestra felicidad, y sin importar que Dios esté? Mira, evidentemente Dios no
Dios no está donde está el pecado. Fíjate lo que dice Santiago 4, del 4 al 6. Dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la enemistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que les ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? O sea, definitivamente Dios no está donde está el pecado. Yo te quiero decir, cualquiera que sea cualquiera que pudiera ser el pecado, porque podría ser hasta la deshonra a los padres, podría ser el no obedecer a nuestros padres, no sé cuál podría ser el pecado. Desde ahí podría ser hasta un adulterio, hasta estar viviendo en fornicación, en una vida de mentira, en una vida de robo, qué sé yo. Cualquiera que sea tu pecado, desde una mentira piadosa, que podríamos llamarle, que no tiene nada de piadosa, desde ahí hasta un adulterio, una fornicación, ver pornografía, qué sé yo. Cualquiera que sea tu pecado, ¿sabes qué? Muchas veces de ellos consentimos ese pecado sin pensar que en el momento que lo consentimos hacemos a un lado la presencia del Señor. Y preferimos muchas veces el bienestar, nuestra felicidad, que estar considerando a Dios o estar en su presencia, ¿no? Pienso en las personas que andan en yugo desigual, prefieren vivir la felicidad temporal y momentánea de una relación que podría hacerte feliz sin importar que Dios no está en medio de esa relación. Mira, lo acabamos de leer. La amistad con el mundo es la enemistad contra Dios. La amistad con el mundo es la enemistad contra Dios. No puedes autoengañarte, o no debes autoengañarte, sino entender que cualquiera que sea el pecado, que pudiera traerte un placer momentáneo, eso va a implicar que Dios no está en medio de ello. Santiago 1:15 ahí mismo dice: entonces la concupiscencia, después que han concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Y este es el proceso, ¿no? Comienza con una concupiscencia que una vez que se maquina, se concibe y da como resultado el pecado, y el pecado irremediablemente va a dar a la muerte. Dios no puede ser burlado. Definitivamente Dios no puede ser burlado. Entonces, qué bueno sería, ¿no? Que nuestra reflexión sea: yo prefiero 1000 veces, Señor, o que nuestra oración sea: yo prefiero 1000 veces, Señor, estar contigo que cualquier placer temporal, que cualquier casa, si tú no estás, aunque tenga la mejor casa, aunque tenga el mejor carro, aunque tenga la mejor relación o la persona más maravillosa, que lo dudo mucho, pero bueno, porque todos somos malos. Aunque sea lo que sea, si tú no estás, prefiero no tenerlo. Y ¿sabes qué? Que esto es lo que el pueblo de Israel está empezando a vivir. La ausencia de Dios no solamente es una consecuencia aquí en la tierra, sino espiritual. El saber que Dios no estaría con ellos. Dios les daría lo que era su promesa. Él les dice a Moisés: voy a ayudarles a sacar a este pueblo de la tierra donde fluye leche y miel, pero yo no voy a estar con ustedes. Qué difícil, ¿no? Y el pueblo de Israel tiene unas reacciones. El pueblo de Israel tiene 3 reacciones, y pues bueno, en esas reacciones hay una oración, y en esa oración hay algunos principios que nos podrían servir a ti y a mí. Estas 3 reacciones a mí se me hacen bien interesantes, porque creo yo que es lo que todo ser humano, toda persona, deberíamos de hacer en el momento que pecamos. En el momento que pecamos y que definitivamente Dios da la espalda, porque Dios no puede estar donde está el pecado. Esto es lo que tú y yo deberíamos hacer, estas 3 acciones. La primera acción, lo vemos en el verso 4 al verso 6. Mira, dice: cuando el pueblo oyó esta mala noticia, hicieron duelo, y ninguno de ellos se puso sus joyas, porque el Señor le había dicho a Moisés: dile a los israelitas, ustedes son un pueblo terco.
Si por un momento yo me presentara en medio de ustedes, los destruiría. Ahora pues, quítense sus joyas, para que yo sepa qué he de hacer con ustedes. A partir del monte de Horeb, los israelitas se despojaron de sus joyas. Fíjate la primera reacción que el pueblo de Israel hace, como dice aquí en el verso 4, al escuchar la mala noticia, porque evidentemente sería una mala noticia saber que Dios te va a dar la bendición, Dios te va a dar todo lo que necesitas, ¿no? Pero no va a estar contigo. Eso me lleva a recordar momentos de mi vida en los que evidentemente deliberada y evidente y con alevosía y ventaja pequé, cometí pecados, y cómo yo en medio de eso pude ver que Dios no me dejaba, ¿no? Suplía mis necesidades, etcétera, etcétera. Sin embargo, Dios no estaba ahí, y eso era muy claro para mí en esos momentos, y créame, muchas veces sentía la soledad, la falta de paz, la falta de gozo, al darme cuenta de que Dios no estaba conmigo. Y eso es dolorosísimo. Pero bueno, el pueblo de Israel, al saber esta mala noticia y al escuchar esto, al entender que Dios no habría de estar por causa de su pecado, dice que entonces se pusieron como de duelo, como si alguien hubiera muerto, ¿no? Y se quitan las joyas, se despojan de lo que ellos tendrían como lo que en su momento delante del becerro usaban para celebrar, para festejar. Ahora ya no había ningún motivo de celebración, sino un motivo como si fuera un mismo duelo, como si fuera que alguien murió. Y eso es lo que significaba esto, que se quitaran todo esto, se ponen en un duelo. Y eso me hace evidente una actitud correcta del pueblo de Israel, que esto es un arrepentimiento. Dice Joel 2:12 al 14, dice: por esto pues ahora dice Jehová, convertíos a mí de todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque es misericordioso y clemente, tardo para la ira, grande en misericordia, que se duele del castigo. Qué interesante texto este de Joel. Fíjate, dice convertíos, dice de todo el corazón, y eso es lo que el Señor busca. En el momento que tú y yo pecamos, lo que el Señor busca es que tú y yo vengamos con una actitud de arrepentimiento, y como dice aquí, que de todo corazón. Y que no solamente sea, como dice aquí, no rasgar tu corazón y no los vestidos, que sea un arrepentimiento genuino, un dolor de haber ofendido a Dios, de que sabes que esto aparta la voluntad del Señor a tu vida, o el Señor se separa de ti. Este dolor es el dolor que tú y yo debemos de tener cuando pecamos, el reconocer que le ofendemos y que Él se da la vuelta, ¿no? Definitivamente yo sé que estoy convencido de que en el momento que tú y yo pecamos deliberadamente y permanecemos en el pecado, no solamente porque podremos pecar, pero si permanecemos en el pecado, entonces ahí es donde Dios se voltea y se aparta de nosotros. Qué importante es que tú y yo vengamos con una actitud de arrepentimiento todos los días al Señor. Creo yo el problema del pecado, más que el hecho de la acción, es la consecuencia, que es apartarnos de Dios, apartarnos del propósito por el cual Dios nos tiene. Nos desenfocamos y empezamos a actuar de maneras irracionales muchas veces, ¿no? Dejamos como la persona que cae en adulterio, deja su familia y se va en pos de otra persona, dejando a hijos, esposa, al abandono total. Esa es una reacción irracional completamente, una acción basada en una locura. Y ¿sabes qué? Que por eso la importancia de entender que contra Dios pecamos y que trae consecuencias, y venir al Señor con un corazón arrepentido, con todo el corazón, como dice aquí, rasga tu corazón, y no solamente lo externo, no llores, ¿no? Dirían
en mi pueblo, ¿no? Lágrimas de cocodrilo. Y sabes que no es eso, sino un dolor de adentro de saber que ofendemos a Dios. Fíjate cómo dice la segunda parte de este verso de Joel, me encanta cómo dice, porque Dios es misericordioso y clemente, tardo para la ira, grande en misericordia y que se duele del castigo. Él no nos quiere castigar. Evidentemente Él no quiere que tú y yo seamos castigados a causa de nuestra consecuencia. Somos nosotros los que vamos directos al castigo, ¿no? Somos nosotros los que vamos directos a las consecuencias, como el niño o el joven que sabe como que no debe de ir a ese lugar, no debe de ir a esa hora, y que en el momento que se va a topar contra el peligro de poder ser asaltado, de poder ser robado, etcétera, etcétera, ¿no? Y sabes que muchas veces el Señor lo dice, ¿no? En Proverbios, que es como el buey que va al matadero. Y muchas veces así vamos tú y yo al matadero, a consecuencia de ser seducidos de nuestro pecado. Estamos enfocados en cumplir el plan de Dios, el propósito de Dios, y de repente el pecado nos desenfoca y nos lleva a otro plano completamente, ¿no? A desenfocarnos y hacer lo que nosotros queremos. Eso es el arrepentimiento. El arrepentimiento no solamente es un sentimiento de dolor, sino es algo que te debe de llevar a una acción. Arrepentimiento, la palabra arrepentimiento es metanoia, que es en griego, que significa cambio de conducta. El verdadero arrepentimiento te va a llevar a un cambio de conducta. No solamente a sentirte mal, sino a tener un cambio de conducta. Dice 2 Corintios 7:10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Fíjate, dice arrepentimiento y tristeza. Evidentemente, tú puedes sentir tristeza a causa de tu pecado, pero no arrepentirte. Porque el arrepentimiento te va a llevar a una acción. Te va a llevar a dejar de hacer eso que estabas haciendo para entonces venir o regresar a Dios. Y eso es el verdadero arrepentimiento. Otro ejemplo es la persona que el esposo o la esposa que le es infiel a su pareja y que le dice, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Y pasan 2-3 días y vuelve a caer en lo mismo. Pues nunca se arrepintió, solamente quiso librarse de las consecuencias. Y pidió perdón externamente, pero realmente no hubo un arrepentimiento interno, no hubo, como dice aquí, de todo corazón. Yo le pido al Señor que nos ayude a arrepentirnos, que ponga en nosotros arrepentimiento, que podamos entender la gravedad de cuando cometemos pecado, para que podamos tener una actitud de arrepentimiento y podamos cambiar de conducta. Pídele al Señor, si tú no sientes dolor por tu pecado, pídele al Señor que te ayude a sentir dolor. Ríndele tu vida al Señor, pídele perdón, ríndele tu vida y cambia de vida, ¿no? Ese es tu caso. La segunda acción que vemos en el pueblo de Israel, la vemos en el verso 7 al verso 10, es que adoraron al Señor. Fíjate, Moisés acostumbraba tomar la tienda y la levantaba fuera del campamento, a buena distancia de éste, y la llamó la tienda de reunión. Y sucedía que todo el pueblo que buscaba al Señor salía a la tienda de reunión que estaba fuera del campamento. Cuando Moisés salía a la tienda, todo el pueblo se levantaba y permanecía de pie, cada uno a la entrada de su tienda, y seguía con vista a Moisés hasta que él entraba a la tienda. También cuando Moisés entraba en la tienda, la columna de nube descendía y permanecía en la tienda, y el Señor hablaba con Moisés. Cuando todo el pueblo veía la columna de nube situada a la entrada de la tienda de reunión, todos se levantaban y adoraban, cada uno a la entrada de su tienda. Qué pasaje tan interesante, porque al final había una tienda, que era la tienda de reunión. Dice que Moisés la ponía a las afueras del campamento para que pudieran de alguna forma todo el campamento verlo.
Y cuando Moisés iba a esta tienda de reunión, dice que la nube bajaba y todos a la distancia, desde la entrada de su tienda, adoraban al Señor. Qué acción tan interesante, ¿no? Porque de alguna forma el pueblo de Israel, con este corazón arrepentido, terminaba adorando al Señor, terminaba exaltando los atributos del Señor, buscando el perdón del Señor, ¿no? Si tu caso es el de estar en una situación de pecado, pues la primera acción es arrepentirte y el segundo es adorar al Señor. Y sabes que adorar tiene dos, creo yo, acciones o dos aplicaciones. Una es definitivamente el exaltar los atributos del Señor, ¿no? Exaltarlo de manera verbal, ¿no? Que tú puedas exaltar quién es Él, tal vez con algún canto, tal vez sin canto, simplemente en un momento de oración en donde tú empiezas a exaltarlo a Él, estás adorándole. Y otra de las aplicaciones que yo veo de la adoración al Señor, la vemos en Romanos 12, 1, 2, que dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Verso 2, no nos conformemos a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fíjate, la segunda, yo pienso, aplicación acerca de la oración es esta que vemos en el verso 1, que presentes tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, que es agradable a Dios y que es tu culto racional, que es tu adoración pensante, en otras palabras. ¿Y sabes qué significa esto? Significa que cada vez que tú y yo nos estamos frente a la tentación, como leíamos hace ratito ahí en Santiago, cada vez que tú y yo estamos frente a la concupiscencia que está dentro de nosotros, y entonces esa concupiscencia quiere dar a luz en el pecado, y en ese momento que tú y yo decimos no, entonces estamos presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. En el momento que nos negamos a nosotros mismos, tomamos nuestra cruz, entonces en ese momento tú y yo estamos adorándole pensantemente al Señor. Y dice en otro texto que es como olor fragante al Señor. Y esa es la verdadera adoración. No solamente la exaltación con nuestras palabras, sino la negación de nuestra vida hacia el pecado. Cada vez que tú y yo nos negamos. Esas son la segunda aplicación, ¿no? Primero te arrepientes, como el pueblo de Israel, en una acción evidente, tomando puntos concisos, prácticos, hasta que puedan ser evaluados, ¿no? La segunda acción es adorar al Señor, negarte a ti mismo. No solamente exaltarle, sino también negarte a ti mismo. La tercera aplicación que vemos de qué es lo que hace el pueblo de Israel, la consecuencia de que el Señor no estaría con ellos es esta. Verso 11. Y el Señor acostumbraba a hablar con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Cuando Moisés regresaba al campamento, su joven ayudante Josué, hijo de Nun, no se apartaba de la tienda. De tres acciones que hace el pueblo de Israel. Primera, arrepentimiento. Segunda, negación o negarme a mí mismo. Y la tercera, comunión con el Señor. Fíjate, dice que Moisés hablaba cara a cara con el Señor como habla un hombre con su amigo. Cuando Moisés regresaba al campamento, su joven ayudante, hijo de Nun, no se apartaba de la tienda. Y qué interesante, ¿no? Josué aprendiendo de su maestro. Josué aprendiendo de su maestro de qué es cómo sería el tener una comunión con Dios. Y ahí estaba permanentemente pegado con Moisés. Ojalá nuestros hijos aprendan, no de lo que les decimos,
sino de lo que ellos ven que nosotros hacemos. Bueno, paréntesis nada más. Qué importante es que tú y yo tengamos comunión, ¿no? Jeremías 29:13 dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y seré hallado por vosotros, dice Jehová. Qué importante es que tú y yo busquemos al Señor de todo corazón, para que entonces, como dice aquí, seremos hallados por el Señor. Y eso, de eso se trata, tener una comunión con el Señor. Como veíamos cara a cara, el Señor hablaba con Moisés. Cuando tú le busques de todo tu corazón, lo encontrará, el Señor se mostrará a ti cara a cara. Ahora tú dices, el Señor cara a cara estará conmigo, lo veré cara a cara. Pues evidentemente lo vemos a través de su palabra. Cuando tú y yo oramos y venimos a su palabra, ahí es donde tú y yo lo podemos ver, cara a cara. No es ninguna acción mística, ni mucho menos. Ahorita te voy a decir un pasaje acerca de cómo el Señor se manifiesta a nosotros. Y no es otra cosa más que venir a su palabra todos los días, venir en oración, que pases tiempo con Él, congregarte, ¿no? Estudiar su palabra. Y sabes qué, que obviamente cuando lo busques de todo corazón, eso va a significar que irás a las profundidades de lo que encontramos en la palabra, de estas maravillosas profundidades. Y no solamente te quedarás con lo que escuchas aquí domingo a domingo con una prédica, sino tú cavarás y ahondarás en lo que el Señor dice en su palabra. Y muchas veces no queremos hacer eso, y entonces eso evidencia el que no lo estamos buscando de todo corazón. Cuando tú lo buscas de todo corazón, cuando tú lo buscas con todo tu corazón, estás dispuesto a cavar, a ahondar, profundizar en lo que el Señor tiene en las Escrituras. No solamente quedarte con lo de encimita, con lo que todo mundo se queda, ¿no? Sino profundizar en lo que el Señor tiene para ti y para mí. Y ahí entonces podrás tener una comunión con el Señor como si fuera cara a cara, en donde Él te habla, en donde Él te enseña cuáles son sus caminos para ti y para mí. Y entonces tú le responderás en oración. Esa es la comunión que el Señor quiere que tú y yo tengamos. 3 pasos a consecuencia que debemos de hacer si tú y yo pecamos: arrepentirnos, negarnos a nosotros mismos, adorarle y tener una comunión con el Señor, ¿no? Ahora, en esta comunión con el Señor, Moisés hace unas peticiones, hace 2 o 3 peticiones. Y sabes qué, que muy interesantes peticiones, lo cual nos puede servir como una guía para nuestras oraciones. Esto podrías ponerlo como una guía para mi oración. Fíjate, el verso 12. Entonces Moisés le dijo al Señor: mira, tú me dices, haz subir a este pueblo, pero tú nos has declarado a quién enviarás conmigo. Además has dicho, te he conocido por tu nombre, y también has hallado gracia ante mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tus caminos para que yo te conozca, y halle gracia ante tus ojos, considerando también que esta nación es tu pueblo. Fíjate, qué interesante petición le hace Moisés cuando está ya delante del Señor, ¿no? Primero le dice, tú me has dicho que pues, yo he hallado gracia delante de ti. Dice, ahora te ruego que me concedas conocer tus caminos y te conozca. ¡Wow! ¡Qué oración de Moisés!, ¿no? Moisés no llega con su lista de peticiones, ¿no? Diciéndole temporales. Te pido por una casa, te pido por un carro, te pido por mi bienestar, te pido... No, Moisés no le pide nada de eso al Señor. Fíjate lo que le pide, le dice, te ruego me hagas conocer tus caminos y te pueda conocer. Qué oración tan interesante hace Moisés. Ojalá esa sea nuestra oración. Señor, te pido que me ayudes a conocer cuál es tu camino, cuáles son tus caminos y saber cuál es y pueda yo conocerte, ¿no? Fíjate qué oración tan interesante, ¿no? Y Moisés no le pide otra cosa. Es como decir, te quiero conocer, quiero saber tu voluntad, muéstrame tu voluntad. Y sabes qué, que
muchas de las veces estamos al revés, ¿no? Pidiéndole a Dios por las añadiduras, ¿no? Cuando el Señor dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y entonces todas estas cosas temporales te serán añadidas. Mateo 6:33. Y a veces estamos al revés, pidiéndole las añadiduras temporales y no lo que realmente es importante, el reino de Dios y su justicia, que es conocerle y darle a conocer. Señor, ayúdame a conocerte y entonces tener denuedo para darte a conocer. Esa debería de ser nuestra oración todos los días. Esta debería de ser tú y mi oración. Ayúdame a conocerte, ayúdame a saber cuál es tu voluntad para mi vida. En dónde me he equivocado, en dónde puedo seguir o dónde tengo que rectificar mi camino. Y a veces estamos tan enfocados en las cosas temporales. Y ¿sabes qué? Que al Señor lo conocemos solamente por medio de su palabra. Mira, Juan 14, 21 a 24, ¿no? Porque tal vez tú dices, ¿y cómo puedo yo conocer al Señor? ¿Y cómo puedo yo saber quién es Él? O reconocerlo, conocerle. Juan 14, 21, fíjate, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a Él. Lo primero que el Señor Jesús les dice es el que me el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. Y esa es la primera clave, tener sus mandamientos y guardarlos. Dice, y eso evidencia que le amamos. Dice, y entonces será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré, dice el Señor. Ahora, Judas le hace una pregunta, no y el Iscariote, en el verso 22. ¿Cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y el Señor le responde, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no son mías, sino que el Padre, el que me envió. Fíjate, dice, ¿cómo te habrás de manifestar a nosotros? ¿Cómo sabremos? Dice, pues, a través de mi palabra, a través de amar mi palabra, a través de mi palabra es que yo me habré de manifestar a ustedes. Qué importante es que tú y yo podamos entender que el Señor no se va a manifestar a nosotros de una manera mística, extraña, rara, sino simple. Bueno, no quiero minimizarlo o simplificarlo, no es mi intención, pero tan sencillo como venir a la palabra todos los días, y es ahí que el Señor se manifiesta a ti y a mí. No de manera mística, de manera rara, sino viniendo a su palabra, amando su palabra, guardando su palabra, es que Él se manifiesta a nosotros por medio de su palabra. Colosenses 1 del 9 al 10, fíjate una oración que hace Pablo por los colosenses. Dice Colosenses 1, 9 al 10. Por lo cual también nosotros, desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Fíjate qué oración tan padre de Pablo. Dice, le pido al Señor que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Es lo mismo que Moisés está pidiendo, ¿te das cuenta? Señor, ayúdame a conocer tu voluntad, ayúdame a conocerte y saber cuál es tu voluntad, ¿no? Y dice Pablo aquí, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Qué padre sería que tú y yo oráramos eso, ¿no? Señor, ayúdame a conocer tu voluntad y ser lleno de sabiduría e inteligencia espiritual. Y a veces pedimos otras cosas, ¿no? Pedimos pues estas temporalidades, ¿no? Señor, que me haga caso, ¿no? La chica esta, no sé. Señor, sácame de este apuro en el que estoy, ¿no? Puras temporalidades. Cuando deberíamos de pedirle, Señor, ayúdame a conocer cuál es tu voluntad, ayúdame a conocerte. ¿Para qué? Dice Pablo aquí. Para que andéis como es digno del Señor,
agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Fíjate, el propósito de ser llenos del conocimiento de Dios es para que andemos dignos como es del Señor, agradándole en todo momento, llevando fruto en toda buena obra, ¿no? Fíjate, 3 acciones: andar como es digno, agradándole y dando fruto. 3 acciones: andar como es digno de Él, agradando a Dios y llevando fruto. El ser llenos, el conocer su voluntad, el saber su voluntad, el conocerle a Él, es para agradarle, para que tú y yo podamos agradarle a Él, para que podamos dar fruto. ¿Y qué es de dar fruto en toda buena obra? Como dice aquí Pablo, es darla a conocer, ¿no? Y creciendo en el conocimiento de Él. Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo que has enviado. Este pasaje cumple 2 acciones: conocerle y darle a conocer. Y ese es el propósito por el cual estamos en esta tierra al final. Pero muchas veces buscamos más las añadiduras que el reino de Dios y su justicia. Vamos a avanzarle para seguir. Esta es la primera petición que hace Moisés, ¿no? Y dentro de esa primera petición, que es conocer sus caminos y conocerle a Él, dice: y también considera que esta nación es tu pueblo, ¿no? Así como paréntesis. No solamente se queda en esta petición, sino también acuérdate de tu pueblo, ¿no? Segunda petición, verso 15. Entonces Moisés le dijo: si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas salir de aquí, pues ¿en qué se conocerá que ha hallado gracia ante tus ojos yo y tu pueblo? Qué oración, ¿no? Le dice que te das cuenta cómo Moisés estaba más interesado en estar con el Señor, en conocerle, que alcanzar la tierra prometida. Le dijo: sí, no me interesa la tierra prometida, lo que más me interesa es que tú estés con nosotros, más allá de la tierra prometida temporal, más allá de esa temporalidad, me interesa que tú estés con nosotros. Y le dice: si es que he hallado gracia a tu siervo y tu pueblo, ¿no? Yo y tu pueblo. Es como decir: yo no doy un paso, Señor, si tú no estás conmigo. Yo no voy a seguir si tú no vas conmigo. Y para eso tienes que dejar tu pecado. Si quieres que el Señor esté caminando contigo, tienes que dejar tu pecado. Si es un adulterio, tienes que dejar el adulterio. Si es fornicación, tienes que dejar la fornicación. Y el verso 16, ve, fíjate cómo hay una reacción ante ello. ¿No es acaso en que tú vayas con nosotros para que nosotros, yo y tu pueblo, nos distingamos de todos los demás pueblos que están sobre la superficie de la tierra? Fíjate la reacción a causa de que el Señor tendría que estar con ellos, sería la distinción de todos los pueblos de la tierra. Y qué interesante, porque al final eso es lo más importante, el que tú y yo nos vamos a distinguir de los demás. En el momento que tú y yo caminamos con el Señor, se debe de evidenciar, debe de haber una evidencia de que Dios está en tu vida. Ya no tomas, no fumas, no participas de los chistes en doble sentido, no vas a los lugares en donde suelen ir, no dices groserías, y entonces evidencia que hay una distinción entre los que no son hijos de Dios y los que somos hijos de Dios. Y eso es lo que Moisés le dice, para que entonces podamos distinguirnos de todos los pueblos de la tierra. Al final Dios nos ha hecho sacerdotes, ¿no? Lo vimos hace algunas semanas, cómo Dios nos ha hecho sacerdotes, a lo cual eso debe demostrarse y debe de evidenciarse en todo lo que hacemos. Mateo 5, 13 al 16 dice: vosotros sois la sal del mundo, pero si la sal se desvaneciese, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz, ni se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y así alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres,
para que vean vuestras obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. ¿Para qué es esta distinción entre nosotros y los demás pueblos de la tierra? Para que entonces vean tus obras y glorifiquen, vean tus acciones, vean que tú te comportas diferente y entonces puedan glorificar al Padre que está en los cielos. Ese es el propósito, ser santificados. Juan 17:7 dice en la oración que el Señor hace, que nuestro Señor Jesús hace intercediendo por nosotros, dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Fíjate, al pasar tiempo con el Señor es que tú y yo somos santificados, y entonces en esa santificación somos apartados de los demás pueblos, hacemos una distinción, y entonces los demás pueblos, al vernos, glorifican al Padre que está en los cielos. ¿Te das cuenta? Qué padre oración que hace Moisés. Señor, hazme vivir en santidad para que entonces pueda predicar tu palabra con denuedo. Esa podría ser la oración. Señor, ayúdame a conocer tu plan, ayúdame a conocer tus caminos, ayúdame a conocerte y hazme distinto a los demás, ayúdame a vivir en santidad para que entonces pueda vivir de manera distinta y puedan glorificarte y pueda yo predicar tu palabra. Esa podría ser la oración. Tercera petición de Moisés, fíjate, verso 18. Entonces Moisés dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y el Señor respondió: yo haré pasar toda mi bondad delante de ti, y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. Tendré misericordia del que tendré misericordia, y tendré compasión de quien tendré compasión. Y añadió: no puedes ver mi rostro, porque nadie lo puede ver y vivir. Entonces el Señor dijo: hay un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y sucederá que al pasar mi gloria te pondré en una de las hendiduras de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, pero mi rostro no se verá. El Señor le dice a Moisés, Moisés le dice: Señor, pues muéstrame tu gloria, déjame ver tu gloria. Y el Señor le dice: no puedes verla porque si la ves vas a morir. Le dice: pero haré que veas mi espalda, ¿no? Te esconderé en una piedra, yo pondré mi mano y cuando pase verás mi espalda. Y eso me llevó a Juan 1:18, que dice: a Dios nadie le puede ver jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él es el que le ha dado a conocer. Si tú dices: es que yo quisiera ver la gloria de Dios, bueno, puedes verlo a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de su palabra. Uno de sus discípulos le dijo: Señor, muéstranos al Padre. Y Él le dijo: tanto tiempo he estado con nosotros y no lo ves, ¿no? ¿Sabes qué? Que podemos ver la gloria de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, escrita en su palabra. Y por otro lado, ¿no? ¿Qué es esta gloria de Dios? ¿Qué es esta gloria de Dios? Juan 3:8 dice: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido de Dios. La gloria de Dios evidentemente no la podemos ver, pero sí podemos ver su manifestación en la vida de todos los humanos. En tu vida y en mi vida podemos ver el efecto de la gloria de Dios transformando nuestras vidas. El que pecaba ya no peca, que decía mentiras ya no dice mentiras, el que robaba ya no roba, el que fornicaba ya no fornica, el que adulteraba, el que deshonraba a sus padres ya no los deshonra, el que era desobediente a sus padres ahora es obediente a sus padres. Ese es el efecto que podemos ver de la gloria de Dios en la vida de todos los humanos, en tu vida y en mi vida. Ese es el efecto que Dios quiere que tú y yo veamos. Esa es la gloria que Dios quiere que veamos. No es una gloria mística ni rara, sino el resultado de su presencia en nosotros que nos lleva a ser santificados. Qué interesante oración de Moisés, ¿no? Primero le dice: Señor, muéstrame tus caminos, quiero conocerte. Segundo, yo no doy un paso si tú no estás. Quiero estar cerca de ti, quiero caminar contigo, quiero ser como tú quieres que yo sea, ¿no? Quiero glorificarte. Y tercera petición, que tu gloria sea manifestada a mi vida, ¿no? Quiero ver tu gloria.
¿Y sabes qué vemos la gloria de Dios? Cuando vemos un corazón transformado, arrepentido, rindiéndole su vida al Señor, dejando su vida pecaminosa y caminando una nueva vida. Esa es la gloria de Dios. Entonces, haciendo un resumen para terminar, vimos cómo el pueblo de Israel se arrepiente de haber hecho este ídolo, de haber hecho este gran pecado, que definitivamente era un gran pecado. Se arrepiente y después del arrepentimiento, de este cambio de conducta, tiene una comunión con el Señor cara a cara por medio de Moisés, y adora al Señor, era arrepentirse, adorar a Dios, cambio de conducta, santificación, una comunión con el Señor constante. Y en esta comunión vimos un modelo de oración, ¿no? En donde Moisés hace unas peticiones. La primera, conocer su voluntad, conocerle a Él, conocer su voluntad. La segunda petición, yo no doy un paso si tú no estás. Yo no voy a caminar más mi vida si tú no estás. Y la tercera, déjame ver tu gloria, ¿no? Que su gloria la podemos ver todos los días, transformando la vida de los demás, ¿no? Pues muy interesante lo que el Señor nos habló esta mañana, ¿no? No sé, a ti, a mí, la verdad es que me dejó reflexionando mucho. Dice el Señor en Lucas 9:23, el que quiera venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Necesitamos venir a Él todos los días, tomar nuestra cruz y seguirle. En eso podría resumir todo este texto. Arrepiéntete, busca al Señor en una comunión diaria, adórale, rindiendo tu vida en un sacrificio vivo, santo, agradable a Él. Y entonces practiquemos este modelo de oración. Y pues vamos a darle gracias a Dios por lo que el Señor nos enseñó esta mañana. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, que son nuevas cada mañana, porque tú estás con nosotros y no nos dejas, a pesar de cómo somos nosotros. Permítenos, Señor, si hemos pecado y si deliberadamente permanecemos en el pecado y caminamos en este pecado, permítenos, Señor, arrepentirnos, cambiar de conducta, poder ofrecer nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a ti. También permítenos, Señor, tener una comunión constante contigo. Señor, sé tú, Señor, en nosotros. Ayúdanos a conocerte cada día más. Ayúdanos, Señor, a darte a conocer y poder ver tu gloria todos los días manifestada en la vida de todos aquellos que te entreguen su vida a ti. Gracias, Señor, por tu amor y por todo lo que nos das, porque aún en medio de estas circunstancias vemos tu rostro, tu amor, tu paciencia, tu gloria con nosotros. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. No me quiero conformar, he probado y quiero más, y no me quiero conformar, he probado y quiero más, yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo, lo que soy, todo lo
lo que he sido te lo doy.